Y algo que nos gusta a todos, podemos decir que son los finales felices, ¿verdad? A las historias que terminan con finales felices le llamamos comedia. Y a las que terminan con finales tristes le llamamos tragedia. Y la una es opuesta a la otra, ¿verdad? Pero a nosotros la que nos gusta, estoy seguro que son las comedias. Porque nos traen esperanza, nos traen alegría. Y ambos tipos de historia, tanto la comedia como la tragedia, pueden tener sufrimiento en el medio, pero lo que va a determinar qué tipo de historia es el final. Allí es cuando vamos a saber qué tipo de historia es. Y asimismo, hermano, es el ser humano. En medio del sufrimiento, en medio de la catástrofe, no dejamos de preguntarnos por el final. ¿Cuándo va a acabar este sufrimiento? ¿Acabará este sufrimiento? ¿Cómo acabará? ¿Cuál será el resultado de todo esto? ¿Será una comedia? ¿Terminará bien o terminará mal como tragedia? Y en medio de esta pregunta que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y que hacemos a Dios, estamos buscando por una respuesta inmediata, una solución momentánea, que venga ya, porque estamos en dolor. A veces escuchamos por ahí en nuestro ambiente cristiano de hoy a pastores y supuestos profetas que lo único que hacen es prometerle a la gente un final feliz. Si tú vienes a Cristo, todo en tu vida va a cambiar, tu economía va a mejorar, tu salud te vas a sanar de esa enfermedad que te está matando, tus hijos van a venir al Señor, tu esposo va a cambiar y va a dejar de tomar, de beber. ¿Verdad que lo oímos por ahí? Y nos gustan ese tipo de respuestas, nos gusta creer o que nos digan que todo va a ir bien y va a ir bien así de rápido. Sin embargo, ese no es el caso con el libro de Lamentaciones. ¿Será que Dios quiere enseñarnos algo con este libro de Lamentaciones entonces? Porque si usted ha estado aquí los últimos 4 domingos, hemos estudiado 4 capítulos enteros. El libro de Lamentaciones tiene 5 nada más. Y no hemos visto más que sufrimiento y destrucción. Hoy en el 5º capítulo y final, la pregunta sigue siendo, ¿será que habrá un final feliz para el pueblo de Dios? ¿De dónde entonces podría venir ese final feliz? Bueno, tristemente, el capítulo 5 tampoco nos da un final feliz. El capítulo 5 termina con una nota triste y termina en suspenso. De manera que no sabemos lo que va a pasar. Yo sé que todos estamos esperando un final feliz. Sin embargo, parece que a Jeremías no le alcanzan los 4 capítulos anteriores para lamentarse y él termina en lamento. Termina llorando. Termina gimiendo de dolor por su pueblo y por su propio dolor. Y no hay ninguna respuesta de parte de Dios. Triste, ¿verdad? Eso como que nos trae desaliento, como que ustedes venían hoy esperando algo mejor, ¿verdad? Algo que les ayudara a continuar. Bueno, quizás sí encontremos eso que nos ayuda a continuar en medio del dolor. Así que la invitación ahora es, vamos a ver el último capítulo de Jeremías, capítulo 5 de Jeremías, y vamos a ver hoy 3 ruegos específicos que el profeta hace. Y quizás esto no nos responda o no nos dé la salida a nuestro sufrimiento, pero nos ayude a saber cómo lidiar con nuestro sufrimiento. Así que vamos a leer Lamentaciones capítulo 5. Y dice así: Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a extranjeros.
Hemos quedado huérfanos, sin padre, nuestras madres como viudas. Por el agua que bebemos tenemos que pagar. Nuestra leña nos llega por precio. Sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores. No hay descanso para nosotros. Estamos agotados. A Egipto y a Asiria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron. Ya ellos no existen. Y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros. No hay quien nos libre de su mano. Con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan, enfrentándonos a la espada del desierto. Nuestra piel quema como un horno a causa de los ardores del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron colgados de sus manos. Los rostros de los ancianos no fueron respetados. Los jóvenes trabajaron en el molino y los muchachos cayeron bajo el peso de la leña. Los ancianos se han apartado de las puertas, los jóvenes de su música. Ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza, ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Pues hemos pecado. Por eso está abatido nuestro corazón, por estas cosas se nublan nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Las zorras merodean en él. Mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Ese es el lamento de Jeremías, hermanos. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu Santo hable en medio de tu pueblo hoy. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a entender Lamentaciones 5, que nos ayudes a entender cómo lidiar con el dolor. Que nos ayudes, Señor, a permanecer para la gloria y la honra de tu nombre. Porque te lo pedimos por Cristo. Amén. 3 ruegos, hermanos. Y cada uno de estos ruegos comienza con "Oh Señor". El primero es: "Oh Señor, acuérdate de nuestro dolor". Y está ahí en el versículo 1. Dice: "Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio". Hermano, todos nosotros pasamos por el sufrimiento. No importa si tú eres mujer o hombre, inglés o latino, si tú eres doctor en ciencias o analfabeto, no importa si tú eres cristiano o si eres budista, todo ser humano pasa por el sufrimiento. Es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Ahora, como nosotros vemos en este capítulo, Jeremías, que es un hombre de Dios, fiel a Dios, está sufriendo. Y en medio de su sufrimiento, él se lamenta. Pero no se lamenta delante de la gente, ni se lamenta callado para sí mismo. Se lamenta delante de Dios, delante del único que puede oírle, del único que puede restaurarlo, el único que puede cambiar sus circunstancias. Y quiero invitarte a que veamos algunas de las cosas particulares por las que Jeremías se lamenta, y quizás en esta también nos podamos ver nosotros mismos, parte de las cosas por las que nosotros nos lamentamos. La primera está en el versículo 2. Dice: "Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a extranjeros". Este es un lamento, hermano, por la pérdida de bienes materiales. Cuando nosotros perdemos todas nuestras pertenencias, cuando a nosotros se nos quema una casa, que es algo bien terrible, con todos los recuerdos, todas las cosas valiosas que tuvimos de años, todo nuestro trabajo, uno queda devastado. No sé si usted conoce a alguna persona que le haya pasado eso, a usted le ha pasado. Pero así estaba Jeremías y así estaba Jerusalén, devastado porque le habían quitado sus posesiones.
porque habían destruido todo para lo que habían trabajado durante siglos. O cuando alguien te roba. Yo conozco una pareja que en medio de una gran pobreza se iban a casar, y entonces ellos salieron de compras para comprar cosas para la boda, y mientras iban en el ómnibus, alguien les robó todo el dinero que tenía. No les dejó dinero ni para regresar, en otro transporte. Esto fue hace varios años ya. ¿Se imaginan la impotencia, el dolor, la frustración que sintió esta pareja y su familia? Porque es muy triste cuando nosotros perdemos nuestras posesiones. Eso nos da mucho dolor. Otro motivo del dolor lo vemos en el versículo 3. Dice, hemos quedado huérfanos, sin padre, nuestras madres como viudas. Y aquí lo que nos está hablando es el dolor de perder a los seres queridos. En una ocasión, yo estaba en un hospital y de pronto una muchacha sale y está hablando por teléfono y le dice a su tía, mi papá se murió. Y tú te quedas en shock viendo el dolor de la gente. A esa hora no importa quién te está mirando, a esa hora no importa qué van a decir la gente. O sea, tú no tienes más nada que hacer que llorar y lamentarte. Es así. Es así. Y así nos pasa a todos nosotros. Y ese dolor le pasa a cristianos y no cristianos. Perdemos a nuestros padres, perdemos a nuestros hijos, perdemos a nuestros hermanos. Otra causa de lamento es la humillación. Dice el versículo 4, por el agua que bebemos tenemos que pagar. Nuestra leña nos llega por precio. Dice, nuestra leña nos llega por precio, pero si es tuya. Sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores. No hay descanso para nosotros. Estamos agotados. Y los judíos lo que están diciendo aquí es que tenían que pagar impuestos por usar sus propios recursos naturales. Tenían que pagarle a aquellos que los habían conquistado, a aquellos que los habían destruido, a aquellos que le habían matado a sus familiares y sus amigos y sus vecinos. ¡Qué gran humillación! Y quizás como inmigrantes que somos nosotros, de diferentes lugares, sabemos bien claro lo que es la humillación. Tener que bajar la cabeza cuando nos hacen trabajar más de lo que realmente nos toca. Tener jefes que no tienen misericordia y te hablan de mala manera. Ahora, la peor de las humillaciones es cuando es injusta, ¿verdad? Cuando tú sabes que estás sufriendo, pero no es porque hayas hecho algo mal, sino es porque sencillamente están siendo injustos contigo. Y ese dolor es aún más profundo porque te deja desconcertado. No sabes qué vas a hacer. Que bueno, en el caso de Israel, ellos sí merecían la humillación a causa de sus pecados. Porque ellos habían pecado contra Dios. Ahora, digo esto porque no quiero que pensemos, hermanos, que siempre que nosotros sufrimos es porque nos lo merecemos. O siempre que vemos a un hermano sufrir es porque se lo merece. No te autocondenes ni condenes a otras personas. Hay momentos en que el sufrimiento no es por ningún pecado que te hayas cometido. Sencillamente es injusto. Pero aún así tenemos que pasar por él. Y no sabemos cuándo se va a ir. Solamente nos toca pasar a través del sufrimiento, lamentándonos delante de Dios. Otro dolor para los judíos era la falta de recursos básicos. Dice el versículo 10, nuestra piel quema como un horno a causa de los ardores del hambre. No sé cuántos aquí han luchado contra la escasez y el hambre. La escasez de artículos de aseo personal, de ropa. ¿Cuántos aquí han tenido que pasar frío
por no poder poner la calefacción, o caminar por no tener dinero para el ómnibus. Duele. Duele. La falta de recursos básicos duele y nos hace sufrir. Hay un último motivo por el cual Jerusalén estaba abatida, y dice el versículo 17, por esto está abatido nuestro corazón, por estas cosas se nublan nuestros ojos, por el monte Sión que está asolado, las zorras merodean en él. Hermanos, el monte de Sión era el lugar del templo, el lugar donde estaba la casa de Dios, el lugar más importante de todo Israel. Y dice aquí que este estaba destruido. Lo que significa es que el lugar de adoración a Dios está en ruinas. No hay donde tener iglesia. No hay más ofrenda ni sacrificio por el pecado, ni hay oración, ni hay nada. No hay ni aún sacerdotes ni líderes que lideren al pueblo en adoración y que puedan aconsejar al pueblo. No hay nada. Y hoy, tú y yo quizás no tenemos un templo para adorar a Dios. No hay un lugar sagrado donde nosotros vamos y decimos, no, esta es la casa de Dios. Ya eso no existe. Pero la condición de la iglesia, las personas, eso sí da ganas de llorar. Muchas veces. Muchas veces. Esa es la razón por la que cambiamos de una iglesia a otra. Por el mal estado de la iglesia. Por el dolor que la propia iglesia nos causa. Vemos que la iglesia, que debería ser el reflejo del esplendor de Dios y la santidad de Dios, está manchada por el pecado oculto. Y en muchas veces no tan oculto. Muchas veces el pecado es a la cara, decimos nosotros los cubanos. Y lo peor es que a nadie le importa. Todo el mundo vira la cara para no mirar. Así muchas veces está la iglesia nuestra. Hay iglesias que carecen de pastores, que no tienen para nada líderes, como en el caso de Jerusalén, no tenían sacerdotes, no tenían ancianos. Y hay otras que tienen líderes y fuera mejor que no tuvieran líderes, porque los que tienen, en vez de hacerle mal a la iglesia, en vez de hacerle bien a la iglesia, le hacen más mal todavía. En vez de guiar a la iglesia de acorde a la palabra de Dios, se dedican a hacer cuentos del púlpito y a estafar a la gente, manipular a la gente. Cuando uno pasa por aquí, por las calles de Inglaterra, usted se ha fijado, hay una iglesia, un lugar, un edificio de iglesia en cada esquina, ¿verdad? Pero están vacíos. Están vacíos. Tristemente muchos de ellos se han convertido en hoteles, en mezquitas, en casas, en esto, en lo otro. Por la debilidad y el triste estado de la iglesia. Miles de iglesias hoy en día están apostatando, hermano. Y apartándose completamente de la Escritura, apoyando el movimiento LGBT, apoyando cualquier otra herejía. Otras iglesias tienen su propio reino. No el reino de Cristo, el reino de ellos. Entonces están en contra de las otras iglesias. Es como que nosotros hacemos las cosas bien, todo el mundo está mal. Y pastores hablando mal de pastores. Por cualquier bobería, no estoy hablando, si hay cosas que sí son importantes, hay cosas que sí uno debería decir, no, hasta aquí. O sea, esto está mal y hasta aquí tenemos relaciones, ¿verdad? Pero hay cosas que son simplemente insignificantes y nosotros las ponemos muy grandes por causa de nuestro pecado. Y así está la iglesia. Así está la iglesia. En una ocasión yo recuerdo que le decía a un pastor y líder de un seminario, le preguntaba que por qué no pedía ayuda a otro seminario. Y él me decía que no le podía pedir ayuda porque este otro seminario los veía a ellos como la competencia y que no estaban dispuestos a ayudarle. O sea, cuando uno oye una cosa como esa, uno dice, pero
¿Qué tipo de mentalidad es esa? Esa no es mentalidad cristiana para nada. Competencia entre cristianos. Competencia entre iglesias. ¿Qué decir, hermano, de las iglesias que están divididas, en las que los miembros no se hablan y tienen partiditos y se guardan 1000 rencores y se las tienen anotadas todas en la mente? A este, al otro, al otro, al otro, al otro. Y quizás usted dice, no, pero yo no soy así. Ese es fulano o ciclana, pero yo no. Yo no soy así. ¿Acaso tú no estás manchado, mi hermano, con el pecado? ¿Acaso no te toca a ti también esto? Miren lo que dice Jeremías. Dice, ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza, ha caído la corona de nuestra cabeza. Y escuche bien, ay de nosotros porque hemos pecado. ¿Quién ha pecado? ¿La persona que está a tu lado? Sí. ¿Y tú? También. Todos nosotros. Todos nosotros. Pero el pecado del otro se ve más claramente. Siempre. Quizás tu pecado no es el de la murmuración. Quizás tú no eres de los que chismea. Pero es el de la aspereza. Tratar mal a la gente. Quizás te encanta ayudar, pero eres tan orgulloso, orgullosa, que no te dejas ayudar por nadie. Quizás es que te cuesta mucho trabajo perdonar, o que juzgas las intenciones de la gente muy rápido. Y a todo el mundo le pones una etiqueta. Este es, esta es. Tú y yo tenemos pecado y por eso tú y yo tenemos que lamentarnos como Jeremías. Ay de nosotros, dice el profeta, ay de nosotros porque hemos pecado. Y ¿saben qué? El hecho de que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos lamentemos por ellos es algo bueno. Es una buena señal. Nos dice a nosotros de que verdaderamente somos cristianos. Si tu pecado no te molesta, si todo lo que tú ves es el pecado de los demás, si tú nunca lloras delante de Dios por la fealdad de tus propios pecados y cómo ofendes a Dios y a tus hermanos, hay dos opciones ahí. O estás frío espiritualmente, estás mal espiritualmente, o realmente nunca has sido cristiano. Pero eso es bueno que nosotros nos lamentemos por nuestros pecados, es bueno que los reconozcamos. Así que no te desanimes. Si te estás lamentando por tus pecados, si todavía tienes pecado con lo que estás luchando y te duele, vas bien. Vas bien. Por eso, hermanos, es que tú y yo debemos lamentarnos delante de Dios y expresarle nuestro profundo dolor por todas estas cosas que nos afligen. Y como hemos visto en este primer lamento, lo primero que tenemos que hacer es traerlo todo delante de Dios y decirle, oh Señor, mira nuestro dolor. Mira nuestro dolor. Ahora, el segundo ruego comienza en el versículo 19 y es, oh Señor, tú eres soberano. Jeremías levanta la vista al Señor y lo ve sentado en su trono. Así es como dice el versículo 19, mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Hermano, lo mejor que podía pasarle a Jeremías y lo mejor que puede pasarnos a nosotros es que primero veamos nuestra maldad, pero que tampoco nos olvidemos de que Dios sigue estando en su trono. Y cuando uno mira al trono de Dios, uno como que puede respirar un poco. Podemos respirar porque el Dios que está sentado en el trono no es cualquiera. El Dios que está sentado en el trono es el Dios de toda misericordia. Es el Dios bueno, justo, misericordioso, fiel a su pacto con su pueblo.
Pero no solamente eso, sino que es el Dios que es poderoso y soberano, como habíamos dicho. ¿Qué significa esto? Que es soberano. Bueno, que Él hace como Él le place y que nadie le puede decir nada. Nadie puede manipular la voluntad de Dios. Nadie puede decirle esto sí, esto no. Por eso tenemos que mirar a Él. Miren, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. O sea, nosotros podemos decir lo que nosotros queramos, pero no va a suceder a menos que ¿qué? Que el Señor lo haya ordenado. Hay que hablar con el jefe. Así de sencillo. También el Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Y saben, estas son personas, los que escribieron estos textos bíblicos, que estaban en medio del dolor. Y en medio del dolor levantaron su vista al trono de Dios y dijeron: bueno, quizás si hay esperanza, porque miren quién está en el trono. Y eso forma parte del consuelo para nuestras almas en medio del dolor. Miren lo que dice Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones: esto traigo a mi corazón, en esto medito, en esto pienso, esto me digo a mí mismo, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. En medio del dolor, mirar hacia Dios y esperar en Él. Ese es lo único que podemos hacer. ¿Habrá respuesta inmediata para nuestro dolor? Quizás sí, quizás no. Por eso entramos al tercer ruego y es: oh Señor, restáuranos. Oh Señor, restáuranos. Dice el versículo 20 al 22: ¿por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado para siempre o totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Como le decía, hermano, ese es el triste final de Lamentaciones. O sea, nos hemos lamentado por nuestro pecado, estamos mirando al trono de Dios, estamos mirando su majestad, pero no hay respuesta de parte de Dios. Y muchas veces nuestra vida se siente así, que no hay respuesta de parte de Dios. Aquí Jeremías se queda diciendo: ¿nos restaurarás? ¿Restaurarás a tu pueblo? ¿Me escucharás? ¿Te has sentido así? ¿Te sientes así ahora quizás? Bueno, la respuesta a la pregunta: ¿restaurará Dios a su pueblo? Es sí. Sí lo va a restaurar. Sí lo va a restaurar. Ahora, esa respuesta no la encontramos en Lamentaciones, sino en Jeremías, capítulo 32, versículos del 37 al 40. Y esta es una promesa que Dios le hizo a Jeremías antes de que pasara toda la destrucción. Pero en medio del dolor, parece que a él se le olvidó. Y así somos. En medio del dolor nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de todas las misericordias que Él ha tenido con nosotros. Porque el dolor es algo que es tan real, tan inmediato, que nos hace olvidarnos de estas cosas. Miren lo que dice la promesa del Señor. Dice: aquí los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un corazón, les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí.
Esta es la promesa del Señor, una promesa de restauración. Pero Jeremías se había olvidado. Y así termina Lamentaciones. Y la pregunta para nosotros es, bueno, ¿restaurará Dios a su pueblo? ¿Cumplió Dios esta promesa que Él hizo? Sí, comenzó a hacerlo. Y lo comenzó a hacer, esta respuesta tiene dos partes. Lo comenzó a hacer parcialmente cuando los judíos retornaron desde Babilonia y vinieron y reconstruyeron el templo y habitaron allí en Jerusalén de nuevo. Y entonces después vino Cristo. Esa es la historia. Sin embargo, mientras ellos estuvieron en Jerusalén y hasta hoy, los judíos no han disfrutado de la bendición de Dios. Esta bendición eterna, esta bendición perfecta que Dios promete, no la han gozado nunca. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia hacia Dios. Hasta hoy ellos siguen desobedeciendo a Dios. Y por eso no tienen la bendición de Dios. Ahora, la segunda parte del cumplimiento de esa promesa es en ti y en mí. Gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, judíos y no judíos, que hemos venido a Cristo. Hemos sido rescatados de todas las naciones y hemos venido a Cristo. Ahora tú y yo somos el pueblo de Dios. Ahora tú y yo somos el cumplimiento de esta promesa. Hay gente que todavía espera que el pueblo de Israel van a reconstruir el tercer templo y van a brillar y que... No. El cumplimiento de esta promesa no es ese. El cumplimiento de esta promesa es tú y yo salvados por Cristo, adorándole a Él. No en un templo físico en Jerusalén, sino en un templo espiritual que es Cristo. Ese es el cumplimiento de esta promesa. A ti y a mí Él nos ha dado un corazón nuevo. En ti y en mí Él ha puesto obediencia. Somos nosotros los herederos de esa promesa. Somos tú y yo, la iglesia, el pueblo de Dios, hoy. Nunca nos prometió que no tendríamos aflicción. Al contrario, nos dijo que en medio de esas aflicciones, van a tener aflicciones, sí, pero en medio de esas aflicciones, Dios está con ustedes. Y sabemos que el fin viene. El fin de las aflicciones viene. No en suspenso como Lamentaciones, no, así no se va a terminar la historia. Va a terminar en comedia para los que creen en Cristo. Va a terminar bien, va a terminar feliz. Todas nuestras luchas, hermanos, terminarán el día en que Dios nos restaure completamente. Y entonces sí, allí sí seremos prósperos, sanos, completamente salvados, completamente victoriosos. Ahí no habrá nunca una derrota. Ahí se te va a olvidar lo que es la aflicción. Ahí nunca más va a haber hambre, ahí nunca más va a haber decepción, ahí nunca más va a haber engaño. Allí, una vez que seamos restaurados por Él. Anhelas tú eso. Anhelas tú eso. Esto es algo que engancha tu corazón. No es salir del sufrimiento. Cuando tú sufres, cuando tú y yo sufrimos, hermano, esto debería ser como... ustedes saben, cuando se ponen las luces, como estas luces que están aquí, que se ponen para que uno se enfoque en algo y para que podamos ver algo, ¿no? En este caso, la persona que está hablando. Así debería ser el sufrimiento. Cuando tú y yo estamos sufriendo, nuestras luces deberían enfocarse hacia dónde, hacia Dios, hacia su trono, hacia su promesa de restauración, hacia el día que viene y que es seguro. Ahora, si tú no eres creyente, estoy seguro de que tú también tienes dolores. Si tú todavía no crees en Cristo, estoy seguro que el sufrimiento de este mundo caído también te afecta. Que anhelas también que este mundo sea un lugar mejor, sin dolor, sin que te hagan daño, sin lamento, sin frustración, sin humillación. Pero déjame decirte que eso viene. Ese mundo viene. Va a suceder un día. Está más cerca que ayer.
Pero la mala noticia es que ese mundo es para aquellos que han creído en Cristo. Para aquellos que le aman, para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que hoy están con Él y le obedecen. Aquellos que no lo hacen, no estarán con Él. Aquellos que no lo hacen, no disfrutarán ese mundo. Aquellos que no lo hacen, terminarán como Absalón, destruidos. ¿Qué tipo de historia es la tuya? ¿Es una tragedia por morir en la destrucción y el dolor del infierno eterno a causa de tus pecados? ¿A causa de rechazar a Dios mismo? ¿Es esa tu historia una tragedia? ¿Es un suspenso lleno de desesperanza y temor por estar indeciso y dudar del poder de Dios para salvarte? ¿O será tu vida una comedia donde a pesar del dolor y el sufrimiento que experimentes en esta tierra, al final serás restaurado y vivirás en gloria con Cristo por haber confiado en Él y haberte sometido a su señoría? ¿Qué tipo de historia es la tuya? Que nos ayude.